Continuamos con De Extremo a Extremo a todos. Muchas gracias por la sintonía. Como cada martes nos distingue con su presencia el doctor Gautreau. Sin embargo, antes de saludar ya formalmente, quiero informarles que el grupo de medios Telemicro invitó hace unas 2 semanas al ministro de Salud, el doctor Víctor Atala, al programa matinal. A todos los medios. Sí, era una simultánea, pero como base del programa matinal. Y en ese programa especial, el ministro de Salud, Víctor Atala, alertó al pueblo dominicano sobre un brote de dengue. Y justamente con eso queremos comenzar esta super sección del doctor Rafael Gautreau. Ahí está el material. El dengue este año, mundialmente, los organismos internacionales están alertando, primero, un inicio muy temprano, y segundo, se está hablando de lo que se considera el peor brote en la historia de las Américas. Esto es extremadamente importante. Ya países hermanos, amigos, como Argentina, Brasil, Chile, Perú, Puerto Rico, que está ahí mismo, está debutando con casos muy tempranos. Ellos ya están en verano algunos, pero Puerto Rico está al lado, estamos con nosotros. Entonces ya hay unos casos muy rápidos y una presencia de una enfermedad un poquito diferente. Entonces estamos hablando de un brote importantísimo. Y nosotros no queremos que ese brote se presente aquí de esa manera y estamos anticipando. Esta fue parte de la intervención del ministro, el doctor Víctor Atala, ministro de Salud, con relación a la situación que está viviendo no tan solo la República Dominicana, mencionó países cercanos de Latinoamérica que efectivamente también están teniendo un rebrote. Y el doctor Gautreau, que se encuentra con nosotros, nos puede hablar acerca de esta situación a propósito de que se han de alguna manera intensificado las lluvias en la República Dominicana y también que sabemos que a lo largo de los meses que va del año hay un total de más de 6.000 casos, 6.900 casos de dengue confirmados en el país. Y esto es preocupante, doctor. Muy preocupante. Como siempre, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros a partir de este momento. El grupo de medios Telemicro se caracteriza por periódicamente invitar a una personalidad de la política de interés público a tratar los temas. Últimamente estamos en campaña, pero se hizo por instrucciones del presidente del grupo Telemicro, el señor Juan Ramón Gómez Díaz, se hizo un paréntesis, se invitó al ministro ante la presencia de este brote que no se había presentado desde hace más de 20 años y que se debe a una mutación de los vectores que tenemos actualmente. Entonces, el dengue, eso que hizo el señor ministro, nosotros vamos a desarrollar y alertar al pueblo dominicano. ¿Por qué? Porque ustedes dicen que comenzaron, las lluvias no han empezado todavía y hasta lo que va de año, en los primeros 3 meses del año, el Ministerio de Salud Pública Dominicano ha detectado 6.900 casos que han llegado a la emergencia de los hospitales pediátricos. Hay una enorme cantidad, quiere decir que pudiéramos estar hablando de más de 7.000 casos en solamente 3 meses, es muy alarmante. ¿Qué es el dengue? Y nosotros vamos en el día de hoy a concientizar a la población dominicana de una enfermedad que es endémica. ¿Qué significa endémica? Significa que es una entidad que está en el país, que no está permanentemente, pero que hace brotes importantes, pero este brote, tal como ustedes escucharon al señor ministro explicar, es un brote histórico por la alarma que ha creado en las Américas y la enorme cantidad de personas que incluso ya la clasificación varió. Antes se decía dengue clásico y dengue hemorrágico. Ya no, ya se llama dengue clásico y dengue grave. La palabra hemorrágico se echó a un lado de acuerdo al criterio de la Organización Mundial de la Salud, un criterio internacional. Entonces, el dengue es una enfermedad infecciosa que necesita un vector. Es diferente al COVID, que el COVID tú tosías y podías contaminar todo un entorno. En el dengue se necesita un vector, no se pega de persona a persona, se necesita que es un mosquito, por eso digo que es endémica en República Dominicana, porque es un mosquito nuestro, que es la Aedes aegypti. Se caracteriza por las paticas blancas, ahí lo tenemos en pantalla,
y pica la hembra, el macho no pica para transmitir el virus. Escúcheme, doctor, que estoy viendo la fotografía. Yo desde niña he visto este tipo de mosquito, pero también he visto unos con unas patas más largas y tienen Ese las es el patas... Anopheles, ese no transmite tiene la ningún- malaria, no. Ok. El Aedes albictipus se ve en Asia, pero el de nosotros que vive con el pueblo dominicano es el Aedes aegypti. Entonces, la hembra del Aedes aegypti, el objetivo nuestro primero es ponerle en alerta al pueblo dominicano de esa advertencia de alerta sanitaria que está en la República Dominicana. En segundo lugar, que ustedes conozcan la enfermedad. Y en tercer lugar, ¿cómo la vamos a prevenir? Porque las aguas no han comenzado. Aquí comienzan los aguaceros fuertes a partir del mes de mayo. Todavía estamos a mediados del mes de abril y ya tenemos casi 7,000 casos positivos. Definitivamente está afectando más a la población infantil que al adulto mayor o al joven, y los casos casi todos son productos de gente joven. Entonces, una endemia es una afección que es producida por un vector y que periódicamente surge. A diferencia de una epidemia, es un cuadro que puede ocurrir en determinados sectores del país. En este momento estamos hablando de la República Dominicana, que está en alerta sanitaria por el dengue. Una pandemia, para ponerle claro las tres clasificaciones, epidemia, endemia y pandemia, fue lo que vivimos desgraciadamente toda la humanidad de esta generación, que las próximas generaciones no la van a ver y los niñitos no se van a recordar, que fue el COVID, porque pandemia, para declarar pandemia, tiene que estar en todos los países del mundo. Okay. Quería hacer esas tres catalogizaciones para que tuviéramos un concepto de que estamos en medio de una pandemia, no de una pandemia, sino de una endemia y un brote de dengue. Entonces, el mosquito transmisor es el Aedes aegypti. Es una enfermedad viral, infecciosa, es producida por la picada del mosquito y va a tener aproximadamente 4 serotipos. El serotipo es DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. ¿Qué creemos que está sucediendo? Michael, que no es médico, pero lo dijo fuera de cámara, ha habido una mutación en parte de esas 4 cepas, que no se sabe cuál es. Por ejemplo, hay una cepa que se llama cepa 2, que cuando yo era ministro de Salud, hace ya 20 años o más, se presentó un brote importante en la República Dominicana y desde entonces ese vector no ha entrado al país y se piensa que pudiera ser. Pero cualquiera de los brotes que puedan estar ocurriendo se deben a una mutación para que sea una... Hablan de los cambios climáticos porque es un dengue muy agresivo, muy mortal, que generalmente el dengue, el 80% de las personas, sobre todo los niños, se recuperan muy favorablemente. Y entonces, esos 4 genotipos de dengue lo tenemos en la República Dominicana. Doctor, a mí me surge la pregunta de que para la pandemia tuvimos, gracias a Dios, se movilizó muy rápido lo del asunto de la vacuna. ¿Existe una vacuna para el dengue? Dengavex es una vacuna que ya está aprobada por la FDA, no tenemos conocimiento de que está en el país. Brasil está siendo azotado porque Brasil tiene las selvas amazónicas, donde es un cultivo. En Brasil también hay malaria. Nosotros, gracias a Dios, tenemos la malaria controlada. La malaria es una enfermedad también mala. Horrible. Entonces, es importante que digamos lo siguiente. Si, por ejemplo, a Michael lo pica, Dios lo libre, un mosquito que tenga el virus, que depositó sus larvas y picó, el mosquito no es que el mosquito... Yo quisiera un poquitito de silencio en el estudio, por favor. Por favor, silencio en el estudio. Estamos en un tema muy delicado y de mucho interés nacional. Entonces, para que ustedes tengan una idea, si el mosquito, si pica un vector dengue 1, el mosquito de per se no produce el dengue. El mosquito necesita picar a un infectado y transmitírselo a un adulto. Por eso no hay contaminación directa de adulto a adulto. Yo no te lo puedo pegar a ti. Necesita que el mosquito que te picó a ti me pique a mí para tener el mismo vector. Entonces, el que Michael desarrolle un dengue 1, un vector tipo 1, lo inmuniza en contra del vector 1. Desarrolla del 1, pero puede ser factible de que los otros 3 tipos de dengue puedan atacarlo. Pero queda con cierta inmunidad, incluso a veces permanente, de ese vector, pero quedan 3. Entonces, se ha comprobado que en niños que han tenido uno de esos 4 genotipos y lo pica otro
mosquito con un genotipo diferente, que ese niño o ese adulto que es picado generalmente tiene la potestad de que puede desarrollar el dengue grave, que es lo que nosotros queremos dejar en la conciencia, porque es lo que hay que evitar para salvar la vida de los niños. Porque un dengue clásico generalmente va a evolucionar favorablemente en un periodo de 4 a 6 a 8 días. Quiere decir que cuando se repite la replicación del virus, que me picó el dengue 2 y a Nelfa le picó el dengue 3, si a mí me pica el 3, yo tengo mayor posibilidad de tener una crisis que Nelfa, que la picó y ya salió del dengue 1, pero cualquiera de los otros 3 genotipos puede producir la enfermedad. ¿Influye la condición física o de salud en la que tú te encuentres para contrarrestar? Naturalmente, cuanto más inmunocomprometido está el mecanismo inmunológico del ser humano, y esa es una buena pregunta porque la mayoría de la gente cree que el dengue, cuando pone el virus dentro del organismo, es el virus el que produce el daño y no es el virus. Es el sistema inmunológico de cada quien que al responder a una injuria de un virus que entró a tu cuerpo, reacciona con fiebre, por eso se llama gripe rompehueso, con dolor retroorbitario, con dolores articulares, con dificultad para una fiebre y una temperatura que no cae y un malestar general que puede ir en complicación. En la gran mayoría, para gracia del Señor, la gran mayoría de los niños que desarrollan el dengue, si es tomado al principio, en la medida que la mamá lleva al niño desde que tiene fiebre, lamentablemente nuestras mujeres del campo están llevando muy tarde al niño a los centros asistenciales. Hay niños que tienen ya 5, 6, 7, 8 días con dengue. Entonces, cuando son llegados, esos son los niños que por eso, perdóname, Nelfa, por eso, doctor querido, por eso es que es tan costoso, porque mire, el dengue uno lo siente como es endémico, y uno dice, bueno, todos los años hay dengue. Pero no, lo que había pasado ahora no había pasado nunca. Pero ¿por qué es tan costoso? Yo he visto gente rota económicamente a tratar a un niño con dengue. Sí. Pero, o sea, ¿por qué sale tan costoso, doctor? ¿Qué años anteriores? Sobre todo, el dengue no tiene cura, no tiene un tratamiento típico, sino que la hidratación es fundamental. Entonces, cuando el vector entra al organismo, puede producir un dengue clásico, tiene un periodo de incubación desde que te picó el mosquito hasta que desarrolla los primeros síntomas, que son dolor de cabeza, mucho dolor retroorbitario, dolores articulares. Entonces, entre 4 y 10 días es el periodo que va a incubar tu organismo, el mecanismo inmunológico para el desarrollo de la enfermedad per se. La gran mayoría de los niños que son llevados tempranamente y reciben una hidratación adecuada pueden salir del dengue grave, del dengue clásico. Ahora, lo que nosotros queremos que quede claro en el ánimo de todos y de nuestros amables televidentes es lo que vamos a conversar a partir de este momento. Están siendo, el dengue grave per se es, como dice su nombre, grave, ya no es dengue hemorrágico como se decía anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que en una forma muy dramática están entrando sobre todo niños de menos de 9 años prácticamente inmediatamente a un dengue grave y está causando muertes importantes en toda la América Latina. La advertencia que hizo el Ministerio de Salud para decretar una alerta sanitaria es debido a la enorme cantidad de casos positivos que estamos teniendo en los primeros 3 meses del año y no han comenzado las aguas. Por eso este es un tema que nosotros tenemos la obligación de tratarlo, de educar y de llevar sobre todo la conciencia al pueblo dominicano de que es una enfermedad que puede ser mortal. Claro. ¿Cómo puede ser mortal esta enfermedad? En primer lugar, no se sabe a ciencia cierta científicamente por qué. Si a Nelfa la picó un dengue 2 y la pica un dengue 3, ella tiene mayor posibilidad de desarrollar un dengue grave que a ti que te picó el dengue 4. Eso era como el COVID también, que no todo el mundo reaccionaba igual. Y se supone, no lo estoy diciendo científicamente, supongo, por mi experiencia de tantos años, que el dengue per se afecta el sistema inmunológico del ser humano, porque es una enfermedad catastrófica. Exacto. ¿Qué es lo letal? ¿Qué es lo que ataca directamente? ¿Qué es lo que provoca la muerte? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, porque yo he escuchado siempre que la plaqueta, queríamos comenzar con el dengue clásico para entrar en la prevención que nosotros queremos llevar al ánimo, sobre todo de las mamás pobres de este país, de las que tienen un niñito
Desde que usted tenga un niño con fiebre, llévelo a un centro asistencial. No espere 7, 8 días, porque lamentablemente las primeras 4, 5 o 6 días son vitales para el futuro de ese dengue. Entonces, ¿qué pasa cuando un dengue se convierte en grave? Puede ser lo que yo te dije, que seas picado por 2 serotipos recientemente. Perdón, doctor, ¿una fiebrecita o una fiebre fuerte? No, fiebre alta, dolor retroesternal, hasta en el dengue clásico. Una fiebre alta. El niñito está tumbado. Si es un adulto, no. Hay que mandarse una vez. Dios te libre, tú no puedes venir a trabajar. Estamos hablando de algo importante. ¿Tú sabes cómo le decían a ese dengue cuando hace 20 años, cuando yo fui ministro de Salud, que se presentó un genotipo 2? Le decían Kosovo, porque era como en el tiempo de la guerra de Kosovo. La guerra de Kosovo, de Yugoslavia. Era de Yugoslavia con el mariscal Tito. Era tan fuerte que la gente le decía la gripe Kosovo. Ese fue un dengue que hace mucho, un genotipo que no ha entrado al país. Y que no sabemos si va a entrar. En Puerto Rico ya hay un dengue importante que no ha llegado a nosotros. Entonces, ¿qué pasa y qué tenemos que tener previsto para saber que el dengue grave, qué es lo que sucede en el organismo? Fundamentalmente, en el organismo va a haber los glóbulos rojos que circulan en la sangre y en las arterias, que son 4,5 millones a 5 millones en el hombre y de 4.2 a 4.5 en la mujer, necesitan, he dicho muchísimas veces aquí que el 70% del organismo humano es agua. Los glóbulos rojos, que es la sangre, que nutre la sangre, tienen líquido y tienen proteínas. En el momento de que un dengue tiene 8 o 9 días, que esa sangre y esas proteínas está en un organismo muy debilitado, la linfa, el líquido de los glóbulos rojos se extravasa. Es decir, en vez de circular por la sangre, se va a los tejidos. Entonces, eso va a causar edema, los tejidos es lo que tú tienes debajo de la piel. Va a causar edema subcutáneo, edema en los tobillos, pero también edema en el pulmón, también edema en el cerebro, también edema en la membrana que envuelve el corazón. Entonces, esa extravasación, o sea, que el plasma salga de su cauce normal al tejido celular subcutáneo, va a entrar el paciente en un posible fallo multisistémico. ¿Por qué? Porque va a comenzar a bajar lo que nosotros llamamos centros de coagulación de la sangre, que son las plaquetas. Las plaquetas normales son de 200 a 450,000 y es el sistema coagulatorio, lo que nos coagula si tú te cortas rasurándote las piernas, las axilas, o el hombre afeitándose. Exacto. Entonces, el descenso de las plaquetas es una monitorización necesaria, porque las plaquetas van a comenzar a bajar de 50, 40, y esto implica que ese paciente está entrando en un dengue grave. Posteriormente a esto, un fallo multisistémico que puede ser, el paciente va a tener extremidades muy frías, va a tener taquicardia, o sea, aumento de la frecuencia cardíaca, el corazón se te está saliendo del pecho, pero a la vez hipotensión, por lo tanto estás en shock, un shock hipovolémico porque las extremidades se están llenando de líquido y cuando esto toca órganos vitales va a causarle la muerte al paciente. Los síntomas de un dengue grave son el edema, hemorragias digestivas, hemorragias de las encías y la monitorización de que algo anda mal es precisamente las plaquetas. Entonces, un dengue grave tenemos que tratar de evitarlo y yo creo que una de las principales recomendaciones, porque este programa es muy importante para el pueblo dominicano, para que entienda, cualquier niñito, señora, usted que me está mirando, que desarrolle fiebre, no espere a bajarle la fiebre, llévelo a un centro asistencial. Algo importante, como el dengue grave afecta las plaquetas, para bajar la fiebre no se puede usar aspirina porque la aspirina es un anticoagulante. Entonces, si tú le das a una persona con dengue aspirina para bajar la fiebre y mejorar el dolor de cabeza, le puede producir una hemorragia mortal. Y esa hemorragia puede ser digestiva, puede ser una hematemesis, un vómito de sangre y el paciente caer en un shock hipovolémico y morir. Es importante que el tratamiento para el dengue, además de la hidratación, es fundamentalmente el acetaminofén. No existe ningún otro medicamento. El otro aspecto negativo es que las pruebas de laboratorio para decir tiene dengue, las que teníamos en el país eran los antígenos IgG y IgM, pero no dan positivo hasta el 5º día, se pierde mucho tiempo. Ya República Dominicana cuenta con la prueba
de proteína NS1 que se hace en todos los laboratorios y que se está haciendo en todas y cada uno de los centros asistenciales pediátricos públicos del país. El NS1, esta proteína que se detecta en la sangre, puede dar positiva 24 horas inmediatamente que el niñito tiene fiebre, lo va a suceder. Excelente. De manera que es importantísimo que sepamos que tenemos cómo detectar el dengue, que no espere tiempo para que su niño se desgaste para usted caer lamentablemente en esto. Finalmente, la parte más positiva de esta orientación al pueblo dominicano es la prevención. Un dengue se puede reproducir en un cascarón de huevo en un patio que tenga agua, en una goma vieja que esté tirada, que usted lo una jícara de coco, en una tapita de refresco. Donde quiera que haya agua. Quiero que tú sepas que el Aedes aegypti tiene tanta necesidad de depositar el huevo que un Aedes aegypti puede volar 3 kilómetros buscando una persona a quien picar. Óigase bien, 3 kilómetros. Claro. O sea, enorme. Entonces, vamos a revisar nuestros patios porque no ha entrado esa fase aguda que mencionó el señor ministro recientemente ahora en la introducción, porque nosotros podemos cooperar limpiando nuestros patios. Recuerdo que les recuerdo a la mayoría de la gente en barrios que no tienen la suerte de que llenen agua como la gente más pudiente del país que tienen llave en el lavamanos. Aquí esas personas tienen que guardar el agua en tanques. Sí. Entonces, rodeé el tanque con cloro. En mi gestión, esa frase fue cloro untado y tanque tapado. Esa fue de gestión suya. Esa fue mi gestión. Cloro untado y tanque tapado le garantiza que el mosquito no va a depositar la larva allí, aunque lo puede hacer en un florero. Las señoras de alta alcurnia que tienen el privilegio de poner flores. Un florero puede ser contaminante del dengue, de manera que vamos a cooperar, vamos a estar alerta desde el punto de vista de que es una enfermedad que puede ser controlada, que no ha entrado esa cepa al país hasta este momento, pero que ya está en Puerto Rico. Aquí hay 5 vuelos diarios de Puerto Rico acá. Uno lo picó aquí, allá y lo pico como aquí. 25 minutos, tú sales y ya coges. Tenemos una enorme comunicación con Puerto Rico. Y en Puerto Rico está ese dengue grave, que y con todo esto nosotros estamos teniendo una alta tasa de mortalidad y una alerta del Colegio Dominicano de Pediatría, en sentido general, de que vamos a limpiar nuestros patios y vamos a tener conciencia. Finalmente, madre que 30 segundos, ahí mismo. Entraron 60 segundos. Ahí mismo. Madre que tenga un niño con fiebre, convulsiones, dolor muscular y que le duela el abdomen, vaya a un médico porque es dengue hasta que se demuestre lo contrario. Hay pruebas en la República Dominicana para detectarlos a las 24 horas, que es la forma como nosotros tenemos que actuar, que es hidratando a ese bebecito para evitar que caiga en un dengue. Y se ponga su repelente también, doctor. Excelente, doctor. Y los mosquiteros. Y los mosquiteros, los repelentes y los mosquiteros. Pero cloro untado, tanque tapado. Importante este tema, doctor. Gracias, como siempre, por actualizarnos con relación a todo lo que está pasando a nivel de salud en nuestro país. Ese tema lo esperamos en la opción de la mañana. Muy importante, señora. Así que prevención, que es lo más importante, a cuidarse para que no nos toque ninguno de nosotros y nuestros familiares cercanos. Ha estado con nosotros compartiendo, como cada semana, el doctor Rafael Gotró. Nos vamos a una brevísima pausa comercial, Michael, y en breve retornamos con mucho más del contenido del número 1 de Mira, Carlos Brito, ahí tu hermana. Ya, ella anda ahí, ella anda ahí. Mira, tu hermana, tu amiga.